Dios le bendiga, hermano. Habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Le damos un saludo a los hermanos, los extrañamos, los echamos de menos y saludamos a los hermanos, amigos que nos miran a través de YouTube y a través de Facebook. Les saludamos y deseamos que la gracia, la paz de Cristo sea con ustedes. Vamos a orar y a pedir que el Señor nos guíe en la lectura y enseñanza del día de hoy. Padre, te damos gracias, adoramos y bendecimos tu nombre, oh Dios, porque diste como regalo a tu Hijo Jesucristo para que viniese a tomar nuestro lugar y a darnos vida y vida en abundancia. Rogamos, Señor, que la palabra que vamos a compartir edifique a la iglesia y edifique a todo el que la escuche. De igual manera, Señor, nuestros corazones se nutran de esta palabra como pan del cielo. En el nombre maravilloso de Jesucristo, oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos a buscar en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. En los capítulos anteriores hemos visto el desarrollo de la iglesia desde la ascensión de Jesucristo y cuando Cristo le aparece antes de ascender a los discípulos. Después vemos su ascensión al cielo, vimos la promesa del Espíritu Santo ser derramada el día de Pentecostés, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo y vino sobre ellos fuego, llamas de fuego sobre sus cabezas, según dijo Juan el Bautista. Dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará en fuego. Y Cristo bautizó y sigue bautizando en Espíritu Santo y fuego. Después vimos cómo Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, junto con Juan, en el pórtico de Salomón, hizo el primer discurso. Lo escucharon judíos y gentiles, y bajo aquella unción el poder del Espíritu Santo fue tan poderoso que hasta traía a los enfermos para que la sombra de Pedro pasara sobre ellos, con propósito de que los enfermos fueran sanos. Pues bueno, vimos en el capítulo 6 cómo escogieron a 6 personas para que fuesen ellos los que administraran los bienes que recibía la iglesia. Vimos que la iglesia creció en gran manera y vendían las propiedades y los bienes que tenían, se los entregaban a los apóstoles, y los apóstoles repartían según la necesidad que tenía cada cual. Y hubo queja de en medio de los griegos de que a las viudas griegas no se les trataba igual, y Pedro, para evitar ese problema, pidió que consiguieran 7 varones con buen testimonio, llenos del Espíritu, y una vez los escogen, el primero de ellos que se destacó fue Esteban, y de eso vamos a estar hablando hoy. Una vez Esteban comienza a hacer la obra del apostolado, mientras los apóstoles estudiaban la palabra, ellos oraban, buscaban la presencia de Dios. Los diáconos, que fueron los primeros diáconos, se encargaron de llevar a la mesa de las viudas todas por igual, como lo hacían desde un principio. Y para que no hubiera queja, pues habían 7 varones dedicados a eso. Y Esteban no paró ahí. Esteban predicó la palabra. Esteban dejó que el Espíritu Santo lo usara, y lo usó de tal manera que la gente quedaron sorprendidos de los prodigios y los milagros que eran hechos durante la predicación de Esteban. A Esteban lo apresan, y una vez lo apresan y lo acusan
falsamente de que estaban alborotando al pueblo, que Esteban estaba blasfemando contra el contra el templo y contra la ley de Moisés. Todo esto porque Jesús dijo que destruyeran el templo, y eso hablaba de su templo, de su cuerpo, y que en 3 días Él lo levantaría, y eso fue lo que sucedió. A Cristo lo matan y al 3er día resucita de entre los muertos. Y Jesús trae un nuevo mandamiento, y el nuevo mandamiento era un resumen de los mandamientos del Antiguo Testamento: 4 para adorar a Dios y 6 para servir al hombre. Y estos son los 2 mandamientos principales que Cristo enseña. Y como Esteban enseñaba de acuerdo a la doctrina de Jesús, estos hombres les dio mucha ira cuando oyeron que Esteban les habló palabra del cielo. Los llevan acusados delante del sumo sacerdote, y después de haber hecho estas falsas acusaciones con testigos falsos, en el verso 1 del capítulo 7, el sumo sacerdote dijo: ¿esto es así? Le pregunta Esteban. En otras palabras, ¿es cierto lo que ellos están diciendo de ti? Así que Esteban habla y le dice: varones hermanos y padres, oíd. Y él comienza diciendo que el Dios de gloria que apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y él cuenta que él estuvo allí hasta tanto murió el padre de Abraham, y que Abraham no recibió herencia en la tierra que Dios le prometió, sino que le fue prometido que aquella tierra sería herencia para la descendencia de Abraham. Abraham, por cierto, no tenía hijos, y dice Esteban al sumo sacerdote y a los que lo rodeaban que, no teniendo hijos, Dios le dijo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre, en otras palabras, a esclavitud, y los maltratarían por 400 años. Y aquí está hablando acerca de la descendencia de Abraham, que da nacimiento a Isaac. Isaac da nacimiento entonces a Jacob, y de Jacob salen las 12 tribus, de las cuales bajan a Egipto en tiempo de hambruna, y los hermanos venden a José, quien pasa a ser mano derecha de Faraón, por causa de que José tenía el don de interpretar los sueños, y podía saber los sueños, podía interpretarlos. Y hubo un sueño que quitó la paz a Faraón acerca de una hambruna que vendría. Habrían 7 años de abundancia y 7 de escasez. Esto se lo explica José a Faraón, y le dijo: pon un hombre que sea sabio y que organice todas las cosas y guarde en el tiempo de abundancia, para que cuando vengan los tiempos de escasez tengas que dar a tu pueblo. Y él dijo: Faraón, no he encontrado otro tan sabio como tú, así que te voy a poner a cargo. Y por eso José pasa a ser mano derecha de Faraón. Y siendo José mano derecha de Faraón, vienen los hermanos de José, los cuales habían vendido a José a los comerciantes del desierto que paran en Egipto y llevan a José como esclavo y lo venden.
José termina en casa de Potifar como jefe de todo lo que se hacía en casa de Potifar. Y José, cortando la historia, José hace que los hermanos vengan a Egipto en el tiempo de escasez, y 75 personas vinieron de la casa de Abraham, incluso Abraham. Ellos se multiplicaron en el tiempo del cumplimiento de la promesa, cuando ellos recibirían o saldrían para la tierra prometida. Dios permitió que se multiplicaran hasta varios millones. Y estos que se multiplican pasan a ser esclavos, porque eran tantos que los ingenieros de Egipto vieron en ellos mano de obra para construir, hacer las grandes edificaciones que hizo Egipto, grandes castillos. Algunos piensan que hasta algunas de las pirámides fueron hechas por los judíos bajo la esclavitud. Ellos tenían que hacer los ladrillos, y con los ladrillos hacer la construcción de lo que se conoció más adelante como el imperio, el imperio de Egipto, el cual dejó de ser y de tener la gran gloria que tenía, por cuanto Faraón se endureció contra Dios, porque Dios le permitió endurecerse aquel corazón para que el Faraón despidiese a Israel al desierto, a donde Israel se va, y después de 400 años de esclavitud, Israel sale para recibir la tierra prometida que Dios le ofreció. Y estos primeros 12 se le llamaron los patriarcas, los cuales vendieron a José en un principio, y José, como dijimos, hace que vengan a Egipto, pero una vez están en Egipto se le da la mejor tierra, porque Faraón se enteró de cuál era la parentela de José, y pidió que le diesen los mejores campos para que los hebreos pudiesen pastar sus rebaños de ovejas y ganado, porque ellos eran pastores y ganaderos. Así que, estando José en poder, en autoridad, puesto como mano derecha de Faraón, es que sale Israel a recibir la tierra prometida. Se van al desierto, y yendo por el desierto, una vez llegan a la tierra que Dios le había prometido, enviaron espías para mirar aquella tierra y conquistarla, y de los espías enviaron 12, y solamente 2, Josué y Caleb, vieron como una acción positiva en su favor entrar a la tierra prometida y tomarla. Habían gigantes, había un gran ejército, y Josué y Caleb dijeron: mira, Jehová nos ha entregado a esta gente y los vamos a conquistar. Pero los otros hablaron negativamente acerca de la tierra que habían visto, razón por la cual, por la duda, por haber tenido duda en Jehová y la promesa que Jehová había hecho, quedaron entonces en el desierto por 40 años, y divagaron en el desierto por esos 40 años. Y debido a aquella duda, murieron en el desierto los que salieron de Egipto, y los que se multiplicaron en el desierto fueron los que entraron a la tierra prometida, con excepción de Josué y Caleb, que fueron los únicos 2 que salieron de Egipto, que entraron a recibir la tierra
prometida por Dios. Así que en aquella trayectoria cuenta Esteban que Dios hizo un movimiento muy raro, que entre medio de la casa de los hebreos nació un varoncito y Faraón mandó a matar a todos los niños, pero este varoncito fue preservado y se crió en la casa de Faraón. Y dice que el rey, usando de su astucia, maltrató a sus padres a fin de que expusiesen a muerte a sus hijos para que no se propagasen, para evitar que ellos se multiplicaran, pues mandó a matar a los niños. Pero aquel niño que el nombre que le fue dado fue Moisés, salvado por el agua, o salvado a través del agua. Moisés fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero su mamá lo puso en el agua en una balsita, en una canasta que la calafateó con brea para que flotase, y la sobrina de Faraón lo lleva a la misma casa de Faraón. Él es criado en casa de los hebreos sus primeros meses porque la sobrina de Faraón buscó a ver quién le daba sostenimiento, mantenimiento a ese niño, y a quien buscó fue la misma madre de Moisés, que estaba esperando. La hermana de Moisés iba cerquita mirando, y cuando la sobrina de Faraón preguntó qué haría con el niño, ella le dijo: mira, si quieres yo te consigo una hebrea que lo cuide. Y aquí es cuando le es entregado el niño a su madre, y ella lo crió, le dio su leche, porque estaba recién parida, y además recibió sueldo de casa de Faraón por cuidar a su hijo. Así que el Señor hizo abundancia, bendición, dio más allá de lo que ellos necesitaban, le dio a la casa de Moisés. Así que cuando se cumplieron esos 40 años, sucedió lo que yo acabo de decir, que este niño, Moisés, sale con el pueblo al desierto. Y dice en el verso 35 que Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante o juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios, vuestro Dios, y entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Dato curioso: los israelitas rechazaron a Jesús y le dijeron que ellos tenían a Moisés y tenían la ley. Sin embargo, rechazan a Jesús, de quien
Moisés y la ley daban testimonio. Moisés mismo dijo que de en medio del pueblo Dios levantaría uno igual que a él y ellos oirían a aquel que Dios va a levantar. Y Moisés estaba hablando de Jesucristo, al cual Dios levantaría, y el pueblo ciertamente escuchó a Jesucristo por un tiempo, ciertamente el pueblo siguió a Jesús por un tiempo, ciertamente el pueblo quedó maravillado del ministerio de Jesús por los milagros, los prodigios que hizo Jesús, multiplicación de panes, sanidades, resucitó muertos. Y por 3 años y medio que duró el ministerio público de Jesús, el pueblo de Israel escuchó a Jesús como dijo Moisés que sería escuchado. Sin embargo, el pueblo rechaza a Jesús por el Moisés al cual ellos empezaron a darle tributo. Ellos, no tributo, sino consideración. Ellos consideraban a Moisés más que consideraron a Cristo como enviado de Dios. Veían en Moisés uno mayor que Jesús, cuando que Jesús les dijo que él era mayor que Moisés. Jesús dijo que él era un mayor que Abraham y mayor que Moisés. Así que Cristo se manifiesta en su cuerpo, el Espíritu Santo, en un templo no hecho con manos del hombre, sino que Cristo es el templo que el Padre tiene en la tierra donde habita el Espíritu Santo de Dios, y así la iglesia es escogida y la iglesia, los hermanos son bautizados y se convierten en templos del Espíritu Santo de Dios. Dice Dios: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Así que hasta este momento vemos que Dios pone queja y había dicho profecía de que el pueblo se endurecería, que el pueblo estaría en contra de Dios, que el pueblo estaría en contra del Mesías, que el pueblo se haría duro de oído o sordo, en otras palabras. Y dicen que no hay peor sordo que el que no quiere oír y peor ciego que el que no quiere ver. Y dice que el pueblo endurecido de tal manera, endurecido de corazón, rechazaría la palabra de Dios por haberse endurecido. Así que en Esteban vemos que su arresto y su interrogatorio en la corte por el sumo sacerdote se convierte en una oportunidad para Esteban predicar acerca de la salvación y del plan de Dios para con el hombre, comenzando desde Abraham. Y vemos que a este punto Moisés es presentado como la razón, la causa por la cual vino Jesús. La semana que viene vamos a continuar con este tema de la defensa de Esteban frente al sumo sacerdote y demás personas que lo acusaron y que querían matarlo. Ellos, el propósito que tenían era matarlo, no importaba lo que él dijera, no importaba lo que él enseñara, ya ellos tenían un propósito en sus corazones. Así que la semana que viene continuamos leyendo en el libro de Hechos estas palabras, las cuales vimos que se cumplieron en Cristo Jesús, y para nosotros es una gran enseñanza el saber que el pueblo por el cual Dios vino en la persona de Cristo lo toma,
le hace juicio injusto y termina con su vida. La semana que viene continuamos con el tema. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú escogiste, Señor, un linaje que aparentemente era estéril, porque Abraham no tenía hijos y estaba preocupado que no tendría descendencia, y de su hijo Isaac, el cual después de viejo, él y Sara le dieron vida, Señor, y de Isaac vino Jacob. Luego las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob se convierten en las 12 tribus. Vimos, Señor, cómo tú usaste eso como un plan el cual ahora Esteban, Señor, lo detalla frente al sumo sacerdote y a los funcionarios religiosos de aquel entonces. Permítenos entender nosotros también que si escogiste a Esteban como diácono, si Esteban hizo obra que fue considerada por ti, si Esteban se convirtió en un instrumento tuyo, fue porque se humilló y aceptó tu voluntad. Permítenos a nosotros humillarnos, cumplir tu voluntad para que también seamos útiles en tus manos como lo fue Esteban. Padre, bendice al pueblo, bendice a la iglesia, y si alguno hoy ha endurecido su corazón, permite que esta palabra le ablande el corazón. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Si tu corazón está endurecido y no has querido recibir a Jesucristo como el pueblo de Israel no le quiso recibir, porque el pueblo de Israel decía que ya tenía religión, ya tenía un maestro que era Moisés. Si ese es tu caso, esto no se trata de religión, esto se trata de una relación entre Dios y tú. Rinde tu corazón, permite que Él hoy haga contigo aquello que Él planeó hacer, salvar tu alma. Si quieres ser salvo en Cristo Jesús, haz esta oración conmigo. Dios del cielo, delante de Jesucristo, que soy pecador, que yo te he fallado en mucho. Te pido que me perdones de mis pecados, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado y mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Ayúdame a perseverar hasta el día que tú me mandes a buscar o Cristo venga por la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas hecho esta oración. Si lo hiciste, y lo hiciste de corazón, lee el Evangelio de Juan y luego lee Hechos de los Apóstoles. Déjate guiar por el Señor y el Señor transformará tu vida haciéndote nueva criatura. Que la gracia y la paz de Cristo sea con el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, hermanos.